eternidad no es cuando nos muramos, la eternidad ha comenzado ya, ¿no? Ya sabemos nosotros que iremos con el Señor y que viviremos esto. Y tenemos el privilegio el privilegio de disfrutar, de poder reunirnos, de poder congregarnos, que otros hermanos no lo tienen, ¿no? Me gustaría que antes de comenzar con la alabanza propiamente, pues tengamos unos minutos de oración y después un hermano que lo desee, pues ore. Ayer mi hermana está en Barcelona y recibía una carta en el buzón de la comunidad y nos las mandaba, y en un momento me dio como un poco de repelús, porque la carta les invitaban a unirse a una reunión de Zoom para celebrar la Semana Santa, pero lo que querían celebrar era la muerte del Señor Jesús, no ponía en ningún momento vamos a celebrar la resurrección, ¿no? Y bueno, eran los testigos de Jehová que estaban haciendo campaña muy fuerte, y la diferencia de poder cantar que Jesús reina, que nuestro Dios es soberano, es eso, ¿no? Es poder celebrar que murió, pero lo más importante es que resucitó, ¿no? Y esa es la gran diferencia, esa es la alegría nuestra, que no es un Dios que murió y ya está, que sí, que fue bueno en la tierra, que no, que fueron unos pies que nos traen salvación, que nos traen vida eterna, y eso es lo que nos vamos a poner en pie y vamos a cantar a nuestro Dios, reconociendo que Él murió, que Él resucitó y que Él es el que reina, aunque no lo veamos a veces y creamos que no, Él es el que está reinando y Él es el soberano. Pongámonos en pie, hermano. Son los pies del que trae salvación, anuncia paz y amor, felicidad, proclaman al gritar su voz, nuestro Dios reina. Dios, aleluya, venga hoy, nuestro Dios, venga hoy, lugares de Jerusalén, gritar de amor, Dios nos salvó, trae consuelo a su pueblo, rescató nuestro Dios, reina nuestro Dios, aleluya, reina hoy, nuestro Dios, reina hoy. La tierra ve la salvación de Dios, Jesús es el Señor. Ante los pueblos su poder Él demostró, nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina hoy, nuestro Dios reina hoy, nuestro Dios
aleluya, reina hoy, nuestro Dios, reina hoy, nuestro Dios, aleluya, reina hoy, nuestro Dios, reina hoy. Y ese es el motivo por el que estamos hoy aquí y hemos venido a alabarle. Y la siguiente canción nos habla de eso, de que vamos a cantar sus alabanzas. Y hermanos, no quedémonos solos cantándola aquí, hermanos. El cantar sus alabanzas significa en cada momento, en cada cosa que hagamos, ¿no? Es importante hacerlo en congregación, pero es importante también hacerlo en nuestra intimidad y en nuestra compañía con otras personas que no lo conocen, porque es el motivo también de dar gloria a Él. Pues vamos a cantar esta canción. Yo cantaré tus alabanzas, lleno de gozo danzaré. Eres Señor de las naciones, reinas con todo poder. Por siempre yo celebraré, con alegría declararé que Él ha soltado mis cadenas, me ha hecho libre, sí. Exaltar al Señor, exaltad a Jesucristo, exaltad al Señor, su nombre exaltad. Yo cantaré tus alabanzas, lleno de gozo danzaré. Eres Señor de las naciones, reinas con todo poder. Por siempre yo celebraré, con alegría declararé que Él ha soltado mis cadenas, me ha hecho libre, sí. Exaltad al Señor, exaltad a Jesucristo, exaltad al Señor, su nombre exaltad, exaltad al Señor, exaltad a Jesucristo, exaltad al Señor, su nombre exaltad. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder
en la sangre de Jesús. No es con espadas ni con ejército, mas por su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. En el Salmo 8 dice: nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has construido una fortaleza a causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre las ovejas, vacas y sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Vamos a seguir cantándole. Oh, 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 sha la 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 la, sha la 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 la, aleluya. Sha la 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 la, sha la 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 la, aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Sha la 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 la, sha la 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 la, aleluya. Sha la 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 la, sha la 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 la, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. Aleluya. Sha la 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 la, sha la 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 la, aleluya. Cuando miro a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. La 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 la, la la la
la la, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. Gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor. Gracias porque tú no nos necesitaste a nosotros, Señor, para hacer todo, y no nos necesitas, pero nos tienes en cuenta, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos también para reconocer todas las cosas que tú nos das, reconocer todas las cosas que tú nos quitas también, Señor. Y saber, Señor, que eres tú el que va adelante, Señor, allanando nuestro camino y ayudándonos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a tener fe, Señor, como un grano de mostaza, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor, en todo lo que nos pasa, Señor, porque sabemos que tú eres el que pones, el que quitas y el que nos permite, Señor, seguir adelante. Y ayúdanos también, Señor, a ser fieles, Señor, y a ser dignos de ti, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a pasar ahora al tiempo de la predicación. Y en esta ocasión hoy le toca a nuestro hermano Jairo, que nos va a continuar con el tema que estamos tratando, que es el trabajo. Así que, Jairo. Si no, no les veo ahí, que no, estoy arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al pobre Eugene, ¿pudiste poner la presentación? Ok, genial. ¿Qué pone? Ezequías. ¿Quién es Ezequías? ¿Alguien sabe? Eso es Crónicas Recóndito. Si quieren ir abriendo sus Biblias, hoy vamos a estar hablando de Ezequías, como pone en ese título. Y la historia de Ezequías empieza en 2 de Crónicas 29 y va continuando hasta el 31-32. Vamos a ver varias cosas que hizo él, varias cosas que hizo en relación con Dios y cómo su trabajo nos puede enseñar a nosotros. Antes quería hablar de una cosa. Hablando con un hermano, la última vez que hablé de Apocalipsis y hablaba de la gloria de Dios. Y una de las cosas que les expresaba es que Dios era un Dios lleno de gloria, y una forma de sinónimo de eso era que había un peso, ¿no? ¿Puedes ponerme la balanza, oye? Pensemos en una balanza, ¿no? Y teníamos, de un lado teníamos a Dios y de otro lado podíamos tener otra cosa. Y podíamos tener al faraón, como tenía en esa lucha de poder con las plagas, y en esa balanza Dios era más pesado, Dios tenía más gloria. Y algún hermano, a lo mejor dije que Dios era pesado con demasiada insistencia y me dijo que eso le sonaba muy raro, pero quería aclarar aquí que era una analogía, ¿no? Pensando en esa balanza y en esas cosas. Y eso a mí me ayuda un montón, y tiene que ver más adelante con lo que hablaremos hoy, que para mí siempre ha sido complicado responder a la pregunta que es ¿qué significa glorificar a Dios? Para mí siempre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Glorificar a Dios. ¿Eso qué significa? Y para mí siempre ha sido difícil de responder, y esta analogía a mí me ayuda mucho, porque al final glorificar a Dios es que en nuestra vida esa balanza, el peso, sea más pesado con Dios. Y dar peso puede significar en nuestros actos, dar peso a Dios, en nuestras decisiones, que Dios tenga peso sobre esas decisiones, en nuestras palabras, en lo que decimos, en lo que invertimos. Vale, y quería aclarar eso por si había alguna otra persona que se quedara con esa duda o se quedara mosca con lo que comenté la última vez. Y bueno, ahora sí que nos metemos en materia y seguimos este domingo con la serie que empezamos hace 2 semanas. Vamos a estar más o menos hasta junio pensando en el trabajo para la iglesia, el trabajo en nuestros trabajos, o en nuestras casas o en nuestras clases. Y una de las frases que Benji
dejó al final de la predicación hace 2 semanas, y me la apunté, era: ¿cuál es tu trabajo para Dios? No sé si alguno de ustedes la llegaron a responder, no sé si tienen incluso alguna idea de cuál es el trabajo de cada uno para Dios. Y me gustaría retomarlo desde aquí. Hoy veremos el ejemplo de un currante, un rey que trabajó, y intentaré darle un par de claves que yo estoy aprendiendo esta semana de cómo Ezequías enfocó el trabajo en su vida. Y antes tenemos que hacer un poco de contexto. Para los que no les gusta la historia, esto será un poquito de turra. Para los que les guste como a mí, les pondrá en camino, ¿no? Y entonces, si recordamos el Antiguo Testamento, salieron de Egipto, se formaron, se encontraron, hicieron un pueblo, llegó David, llegó Salomón, Israel tuvo un tiempo de esplendor, y después de Salomón vino una gran cantidad de reyes en las que algunos actuaron bien, otros actuaron mal, y es lo que leemos en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Nuestro rey Ezequías nació y estuvo reinando 250 años después de Salomón. O sea, había pasado mucho tiempo en lo que esos reyes como David, Salomón, que eran como los grandes reyes de Israel, habían pasado, y ahora mismo estábamos hablando de un pueblo que tenía dificultades. Dice Segunda de Crónicas 29, la primera vez que sale Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Y es interesante porque el reino de Judá venía de una época tirando a chunga. El rey anterior, el padre de Ezequías, era Acaz. Y Acaz no obedeció a Dios. Lo dice textualmente en Segunda de Crónicas, y durante su reinado entró la idolatría, se sacrificaban niños, fueron atacados por los sirios, por los israelitas, por los edomitas, por los filisteos. Ese pueblo había sido avasallado por todos lados. Y dice también la palabra más adelante en el versículo 19: así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Acaz acabó cerrando las puertas del templo, vendiendo todo el oro que había en ese templo para otro lado, y bajo este ambiente complicado, probablemente ante un pueblo desanimado, un pueblo que cada uno hacía lo que le daba la gana, Ezequías empezó a reinar en Judá. Y vamos a pensar y vamos a leer poco a poco parte de su historia, y vamos a ver 5 lecciones que he sacado yo que podemos aprender sobre Ezequías. Y creo que estas 5 lecciones se limitan a nuestro trabajo para Dios. Y fíjense que no digo ni siquiera trabajo para la iglesia. Pienso que esas lecciones pueden servir para nuestro trabajo fuera del servicio a Dios, aunque eso lo digo entre comillas, ¿no? Ya sea yo en mi caso, que tengo que ir a una oficina, a lo mejor el de un estudiante que tiene que ir a las clases, alguien que esté dando vueltas por Tenerife porque su trabajo pues lo tiene en el coche todo el día, o incluso alguien que esté cuidando a un hijo, a una hija, a un nieto, a una nieta, que eso también requiere mucho trabajo. Y es un reto que yo les lanzo, ya sea que predique yo o predique cualquiera de mis hermanos. Durante toda esta serie tenemos que pensar en lo que hacemos como un todo, ya sea en la iglesia, en la familia, con los amigos, nuestro trabajo como todo lo que realizamos. Las lecciones que aprendemos de la Biblia para nuestro trabajo en la iglesia, para nuestro trabajo, son lecciones para la vida, no son lecciones para estas 4 paredes, ni son lecciones para las paredes de nuestra casa o las paredes de nuestra oficina. Así que nuestro trabajo como todo lo que realizamos y todo lo que hacemos como un trabajo para Dios. Así que nada, vamos a la primera lección que yo vi de Ezequías. Y la primera lección que yo vi y veo de Ezequías sucede nada más comenzar su reinado. Nos dice la palabra, después de que nos dice que él reinó y que agradaba a Dios, en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. Y uno puede pensar que eso es lo que había que hacer.
es lo mínimo, ¿no? Llegar y reparar, pero más allá de eso, nos dice en el versículo 10 que Ezequías quería ir un paso más allá. La verdad es que yo agradecería si alguien lee 2 de Crónicas 29:10. Muchas gracias. Ezequías comprendió que el primer paso de nuestra acción, en nuestro trabajo, debe ser proponer en nuestro corazón hacer una alianza con Dios. Aliarnos con Dios significa trabajar juntos, tener el mismo objetivo, trabajar codo con codo. Y hay que ver un poco con sutileza, porque muchas veces el pacto del que hablamos en la Biblia implica que Dios es el que se acerca y el que nos lo propone. Y nosotros tampoco tenemos una actitud tan activa. Pero bueno, necesitamos pensar en el trabajo que hacemos en estos términos, si queremos seguir a Dios. Debemos tenerlo como aliado, porque Él es el que planta en nosotros el deseo de seguirle y Él es el que va a ofrecernos el apoyo que realmente necesitamos. En el caso de Ezequías, la palabra, ese deseo, esa determinación, implicó mucho trabajo y esfuerzo. Y nos dice la Biblia, todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. El esfuerzo que realicemos, el pacto o la alianza que hagamos con Dios, nos va a ocupar todo nuestro corazón y nuestro esfuerzo. Y aunque nos parezca demasiado, Dios nos dará éxito. Y no es un éxito de dinero, de fama, de poder. Yo cada vez veo que seguir a Dios está lo más alejado de ese éxito, de fama o de dinero. Y pienso en muchos empresarios, como también hay en nuestra congregación, que tienen que pagar y pagar más, y es fácil no pasar el IJIC o no pasar otras cosas. Es fácil mentir cuando tú vendes algo y decir que es buenísimo, cuando sabes que tiene sus más y sus menos. Pero me gustaría que pensaran en la siguiente ilustración. Piensen que al final todos viajamos en un barco. Y algunos tienen un barco muy grande, otros muy pequeños, otros tienen una barcucha una barcucha sin ningún tipo de ostentación, que casi ni tiene remo. Otros tienen más oportunidades y van en un barco que tiene hasta 4 pisos. Pero Dios es el viento que mueve cada barco y mueve cada vida. Y si nos dejamos orientar por Él, esa fuerza es el éxito que podemos aspirar como seres humanos. Quizá no lleguemos a grandes metas o lleguemos a metas más pequeñas, pero con lo que tenemos, Dios nos llama a dejarnos guiar por Él. Y si te suena chino lo que te digo, o me he expresado mal, o tú no has podido saborear esa guía, te invito que hagas el mismo pacto que hizo Ezequías, ¿no? De buscar a Dios. Porque Ezequías lo único que decía, él tenía otras oportunidades quizá diferentes a las nuestras como rey, pero él lo que se propuso es dejarse guiar por Dios. Y la segunda cosa que hizo Ezequías es que Ezequías movilizó a la gente de su alrededor. Como gobernante no solo dispuso lo necesario para que Dios fuese exaltado, sino que también movió a la gente de su alrededor para que se movieran en esa dirección. Como líder empujó a su pueblo a cambiar de esa actitud que habían tenido con el Padre, de pasar de adorar otras cosas, a acercarse, a celebrar a Dios y a restaurar el templo. En los siguientes versículos del capítulo 29, Ezequías mandó a limpiar el templo, a purificar los sacerdotes, restableció a los levitas y pidió al pueblo que retomara los sacrificios en el templo. Voy a leer un texto un poquito largo y voy a leer en 2 Crónicas 29, del 27 al 31 y 34 al 36, para que veamos un poco cómo la Biblia comenta lo que yo digo. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas. Acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel, toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores
entonaban los cánticos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar a Dios. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Y ahora viene: se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y las libaciones para cada holocausto. Y así fue como se restableció el culto al templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Trabajar en general implica colaborar. Hay prácticamente es que ningún trabajo que podamos tener o hacer implica en mayor o menor medida la colaboración con otros. En mi caso, yo diseño unas cosas y necesito a alguien que las pase a plano. Muchas veces necesito a alguien que me mande una foto de un sitio. Hay otros que necesitamos pues que nos vendan ciertas cosas, que nos vendan ciertas cosas para nosotros venderlas después. Y en el caso de nuestro trabajo general, o como otros pudieran decir, trabajo secular, nosotros tenemos el poder de movilizar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, con los que trabajamos. Y la capacidad que tenemos para movilizar muchas veces es con nuestros valores, con nuestros actos, con nuestras palabras. Dios nos llama a movilizar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a acercarnos, como se acercó el pueblo en Segunda de Crónicas, a alabar a Dios, a acercarse a su templo. Y es muy probable que muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor o con las que hablamos diariamente no pisen esta iglesia o no pisen ninguna otra, pero de verdad que esto no nos debe desanimar, porque el llamado que tenemos es a proclamar a Dios con nuestros actos. Y esto implica, más adelante se dice en el Evangelio, de ser luz y sal. Y también en el aspecto del trabajo a Dios, que a veces es un pelín particular, debemos movilizar a la gente a nuestro alrededor. La iglesia no trabaja ni se mueve por personas independientes, ni por pastores que tiran de los demás. Y hasta si pensamos en un misionero que está en el corazón del Amazonas, hasta ese hombre tiene un apoyo quizá económico que algún hermano le dio para que llegase al Amazonas, tiene un apoyo de oración, hay gente que está orando por él, e incluso ese misionero llega al Amazonas y lo primero que hace es conoce a gente y empieza a colaborar con ellos, independientemente de que sea una colaboración para hablar de Dios. Como trabajadores de esa viña de Dios, de su reino, necesitamos trabajar juntos. Y si tenemos algún tipo de liderazgo, puede ser el caso, como nuestro rey Ezequías, tenemos que arrastrar a los demás. Y también, a lo mejor todos aquí no somos líderes, tú me puedes decir, mira Jairo, yo no soy misionero, también me puedes decir yo no soy líder, pero de verdad que me es imposible pensar que tú me digas yo no soy pueblo. Así que en el caso de que seas pueblo, hay que responder como el pueblo de Israel. En ese momento de la historia, el pueblo se dejó liderar y fue, y lo que hizo Ezequías lo mandó, y ese buen deseo de Ezequías, que estaba en su corazón, seguir a Dios, buscar a Dios, el pueblo se contagió y también lo llevó a cabo, aunque también vemos que no fue todo el pueblo. A pesar de que Ezequías había tenido una buena respuesta y el templo volvía a ser lo que tenía que ser, el siguiente paso que quería hacer Ezequías era celebrar la Pascua, que era la fiesta en la que el pueblo de Israel celebraba la liberación de Egipto. La fiesta que conmemoraba que Dios es un Dios que libera. Voy a leer ahora en Segunda de Crónicas 30, 4 y 5, ¿vale? Como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea, la de celebrar la Pascua, acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Berseba,
que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como estaba prescrito. Sin embargo, ante esta propuesta, no todo el mundo actuó de forma positiva. Y voy a leer un poquito más adelante, en el versículo 10 del capítulo 30. Ezequías se puso en acción y escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés. Aquí quiero hacer un inciso. Cuando dice Efraín y Manasés se refería a las tribus del norte, las tribus que les habían atacado con su rey Acaz. En este momento Israel estaba separado en dos reinos y estaban peleados, pero Ezequías decidió a sus enemigos, que también se suponía que tenían el mismo Dios, decirles: vamos a dejarnos de historia y acérquense con nosotros a celebrar la Pascua, acérquense a Dios. Ezequías no solo quería convencer a sus amigos, sino también a sus enemigos de que tenían que seguir a Dios. Vuelvo al texto, ¿vale? Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manasés, de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Zabulón, pero todos se reían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Parte de nuestro trabajo y de nuestra vida es sufrir rechazo. El rechazo duele, el rechazo aleja, y no sé si yo soy el único que me he visto diciendo: yo de este paso porque este pasa de mí y nunca me hace caso, o yo por aquí no voy porque... Siguiendo el ejemplo de Jesús, que al final fue el mayor rechazado de la historia, debemos tener paciencia con la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Y también hay que evitar que la burla y el rechazo nos desanimen. Sobre todo en el trabajo para Dios, muchas veces el rechazo nos ofende más o nos lo tomamos más a pecho. Pero como creyentes tenemos que buscar la colaboración, entender el rechazo, porque a veces los hermanos que nos dicen que no tienen razones de peso, y sobre todo perdonar la burla, porque a veces nos encontraremos con situaciones en las que se burlen con nosotros y lo que Dios nos llama es a perdonar la burla. El siguiente detalle que yo vi es que el trabajo de Ezequías llegó a Dios. El rechazo de algunos no desanimó al pueblo y seguimos con esa historia de Ezequías intentando retomar el culto a Dios en Israel. Y la Pascua al final se celebró con mucho pueblo, y dice la Biblia que tras esta fiesta, y leo en 2 Crónicas 30-25, toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes y levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde habita. A veces la Biblia pasa a vuela pluma, lo que tiene un documento escrito, y no vemos lo que implica. No sé si alguien se acuerda cuántos años dije al principio de la predicación que habían pasado. 250, gracias Marta, ya sé que tengo uno atendido. Yo tengo una cosa que se llama MyHeritage, y yo puedo ver los antecedentes que tengo. Entonces yo he ido preguntando a mis padres, a mis abuelos, quién eran sus padres y tal, y con Hannah siempre me ha hecho ilusión, no sé, que ella tenga, yo qué sé, el nombre de su tatarabuelo. Son cosas que uno se asusta, pero en mi esfuerzo yo he conseguido llevarme hasta unos 100, 120 años atrás. Vale, hay un amigo de muchos aquí, de nuestra edad, que se llama Jonathan Marsh, John a secas, y el otro día preguntándole a él: oye, ¿cómo? Porque tú has hecho también esto, y a él le encanta la genealogía y tal, y él se lo ha currado mal y ha llegado a 180 años.
180 años de que él conoce un antecedente de a lo mejor 1820, ¿no? Pero la muerte de Salomón había ocurrido 250 años antes. O sea, son 10 generaciones. Ahí ya había la gente olvidado por completo lo maravilloso que era esa fiesta alegre. Y yo pienso en esas personas mayores, diciéndoles en esa fiesta a los jóvenes, yo esto me suena haberlo oído, que era tan guay, y ahora mismo el pueblo de Dios estaba contento y súper animado y alegre, alabando a Dios. Cuando hablamos del rechazo y de la burla, del desánimo que produce, dejé algo en el tintero, y es lo siguiente: tanto en esta alegría o tanto en este desánimo que a veces tenemos, Dios escucha y Dios ve. Dios está al tanto de nuestro trabajo y de nosotros y nos escucha. Si nos proponemos en nuestro corazón ser aliados de Él, aliarnos con Él, Dios es un Dios que está a nuestro lado. Lo que me sorprendía era el versículo 27, ¿no? Que decía: y el Señor los escuchó y su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Esa idea de acompañarnos, de tener a Dios como aliado y que Dios nos escucha, debe ser algo que nos deba ayudar a realizar todo lo que hacemos. Yo el 95% de mi vida vivo como si Dios estuviese al lado, pero no estuviese codo con codo. Y realmente, si queremos acercarnos a Dios, si queremos proponer nuestro corazón, si queremos trabajar para Dios, tenemos que arrimarnos al hombro, como yo muchas veces arrimo a Hanna o a Mical y le digo: vente para aquí, porque a uno le gusta ese calor, ¿no? Necesitamos ese calor humano de Dios. Y la última lección nos lleva a la última parte de la vida de Ezequías. Y en la vida de Ezequías tampoco todo fue super Pascuas increíbles que no se celebraban 250 años, sino que también tuvo problemas. Y en la época de Ezequías la potencia era Asiria. Y en ese momento Asiria decidió atacar a Judá, sitiando ciudades y dispuestos a conquistar al pueblo de Dios. La verdad es que es terrible cómo nos describe la Biblia a Sennacherib, que era el rey con el que estaban luchando los judíos. Y si alguien puede leer... esperen, porque... Segunda de Crónicas 39, 9 al 17, yo se lo agradezco. Perdón, 32, 9 al 17, gracias, perdón. Correcto.
Gracias. Cuando ponemos y nos proponemos y buscamos a Dios, las luchas no son de espada contra espada. No sé si se fijan. Sennacherib no lucha diciendo que tiene un ejército mayor, que es verdad. No lucha diciendo que es más poderoso, que probablemente sea verdad, sino lo que hace es insultar a su Dios. Dios le manda de parte de Sennacherib, de ese rey poderoso, y le dice, pone a Ezequías en esa entre espada y la pared, nunca mejor dicho, y Ezequías en ese momento tiene que tomar una decisión y tiene que su fe ponerla a prueba. Durante el reinado de Ezequías, quien estaba de profeta era el profeta Isaías. Nunca lo pude investigar, pero me resulta impactante que durante ese reinado se hiciesen muchas de las profecías que tenían que ver con Jesús, ¿no? Cuando el pueblo se puso en su corazón acercarse a Dios, o se acercó a Dios, Dios les dio palabras y palabras acerca del Mesías. Pero bueno, eso es algo que tendría que investigar, no lo tengo claro. En ese momento nos dice Isaías 37, que también es un texto donde se habla de este hecho concreto. Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor. Y lloró así, antes de leer la oración. Pensemos, él llega, recibe una carta y lo primero que hace es buscar un lugar específico, que era el templo, y en ese lugar específico él derrama sus dudas, derrama sus miedos, y ahora sí, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y lo han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Volvemos a Crónicas. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Ezequías, ante el mayor reto de su vida, cuando más apurado se encontró, mantuvo ese deseo y dispuso su corazón hacia Dios. La carta al rey, como comentaba, la derramó en su templo y en su oración. No le debemos pedir algo que no sea que Dios sea glorificado. Que la soberbia del enemigo quede aplastada por el poder de Dios. Y en esta oración concreta, donde el protagonista llega a Dios y pide a Dios la salvación, al igual que Salomón pidió sabiduría y se le fueron dadas muchas cosas, Ezequías pidió que el nombre de Dios fuese exaltado y Dios eliminó a sus enemigos. Ezequías también tuvo sus errores y tuvo sus dudas, y si leen en la Biblia también a lo largo de su vida, tuvo una enfermedad, después vinieron unos sirvientes de Babilonia y él se vino un poco arriba, hablando coloquialmente, pero me gustaría que nos quedáramos con estas 5 lecciones que digo, y vivimos en una sociedad particular, y me refiero ahora mismo a España, a 2021, y durante muchos años la humanidad ha perpetuado, y esto ya es opinión personal, profesiones y clases. El rey era rey, lo más probable, el que era granjero también era granjero, y estamos
ante las primeras generaciones que no tienen que preocuparse tanto por la salud, que no tienen tanto que preocuparse por los estudios, sino que eso lo tenemos ya de base. Vivimos hasta los 70, no tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos lleguen a los 20. Y con las herramientas que hay en esta Biblia, en esta iglesia, y no hablo de la iglesia física, tenemos la capacidad de formar y enseñar a creyentes, ya sean mayores y pequeños, con la capacidad de transformar nuestra sociedad. Hay valores como la honestidad, el esfuerzo, la excelencia, el respeto, que en mi opinión cada vez van a ser más difíciles de encontrar y sobre todo más difíciles de enseñar. Y quizás estos valores no nos lleven al éxito que tienen los grandes ricos, el jefe de Amazon, el jefe de Tesla, pero el trabajo puesto sinceramente delante de Dios es prosperado. El trabajo que realizamos sabiendo que éste llega hasta Dios no es en vano. Y acaba la Biblia, el relato de Ezequías, diciendo que Ezequías fue prosperado en todo lo que dice. Y tenemos un Dios que nos da alegría en medio de este mundo y de nuestro trabajo, ya sea en la iglesia o fuera de ella. Y pudieran decirme en última instancia: Jairo, pues está súper bien, pero este tío era un rey y lo tenía todo hecho. Pero no estoy de acuerdo. O sea, al final, según leemos en la historia, Acaz, su padre, fue un rey con las mismas posibilidades y hizo un trabajo terrible. E incluso más tarde, su hijo Manasés, nos habla la Biblia, que fue de los últimos reyes que condenó a Israel a ser deportado. Ezequías, con lo que tuvo, actuó. Y dice más tarde también en la Biblia Jesús, en un texto que todos sabemos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que he ido aprendiendo y lo que quería compartirles esta mañana es que siempre hay que dirigirse a Dios. Y como hemos visto en el ejemplo concreto de Ezequías, Ezequías buscó agradar a Dios, movilizó a la gente de su alrededor para trabajar a Dios y no paró, aunque sufrió rechazo. Ese trabajo llegó a Dios. Y Ezequías también, da igual cuál fuera la situación, aunque fuese un gran peligro, él se refugió y lo presentó delante de Dios. Así que mi pregunta es esa, ¿no? ¿Tienes un corazón sincero ante Dios? ¿Sigues el ejemplo bíblico de Ezequías? ¿Buscas primeramente ese reino de Dios o te has aliado con él? No sé cuál es la situación personal de cada uno y muchas veces nosotros como humanos fallamos, subimos, bajamos, pero yo te invito a que sigas renovando día a día ese deseo de aliarte codo con codo con tu Dios como hizo Ezequías. Pues Gregorio tenía que dar un anuncio y de todas formas el grupo Alabanza va pasando para terminar con la última canción. Mientras el grupo de alabanza se prepara, pues decirle, comunicarles, yo creo que ya todos lo saben, pero volvemos a estar con las condiciones del aforo restringidas nuevamente. Vamos a estar 2 semanas con el aforo a 2/3 de la capacidad o al 33% de la capacidad de la iglesia. Eso conlleva que tenemos que de nuevo reestructurarnos en cuanto a las personas, cómo tenemos que venir y cómo tenemos que hacer las cosas. Así que les ruego que manténganse informados a través del WhatsApp. Vamos a poner a lo largo de esta semana cómo va a ser toda la situación. Ruego de nuevo, y vamos a ser más restrictivos, más serios en ese aspecto. El turno de la mañana lo vamos a
van a entrar primeramente todos los padres que vengan niños y después, si hay plaza, pues entrarán los siguientes, los demás hermanos. Tenemos que ser un poquito restrictivos para poder que todos tengamos la posibilidad de estar en los cultos. Anótense, apúntense en el formulario que tenemos, que enviamos cada lunes, y no lo dejen para última hora, por favor, también, porque eso también conlleva problemas. Por lo demás, recuerdo al Consejo, a los miembros que estamos aquí, que ya lo han recibido, que si el Señor lo permite, el martes tenemos reunión del Consejo. Sigamos orando por nuestros hermanos enfermos y damos en esta mañana la bienvenida a Ana. Se me empañó el teléfono. Ana, ¿dónde está? Ah, por allí. La madre de Joan, que está nuevamente con nosotros. Bienvenida, Ana. El Señor te bendiga. Por lo demás, eso es todo. Vamos a terminar con una alabanza, pero antes voy a dar paso a Jairo, que también nos va a informar algo en cuanto a las actividades que estamos organizando para Semana Santa, y vamos a ver si el Señor nos permite hacerlas todas. Pues nada, dos cositas. En Semana Santa, una de las cosas que queremos hacer y que nos gustaría hacer es hacer una lectura de los 4 evangelios a lo largo de la semana. Entonces, de verdad que nos gustaría que intentásemos algunos venir aquí y subir y leer 1 o 2 capítulos de cada evangelio, y que quien pueda venir bien, y si no, por medio de las plataformas y de YouTube, ir preparándonos para Semana Santa leyendo todos juntos el Evangelio. Entonces, bajo esa idea, o con esa idea, saliendo a la izquierda, hay un papel que pone las fechas propuestas, así que les invito a los que están y puedan y quieran que se apunten para ir organizando cómo lo haríamos o con las personas que contaríamos, y al final se estarán apuntando para llegar aquí, leer 3 capítulos de Lucas y volverse a sentar y estar todos oyendo la palabra. Y por otra cosa, dentro de la gente que predicamos, se nos ocurrió, en la medida de lo posible, que vamos a hacer un pequeño cuestionario. No es para hacerles ningún examen, pero sí que la gente que predicamos, en la que yo me incluyo, muchas veces no tenemos la oportunidad de hablar con ustedes, o por, no sé, lío de después con la gente, saludando o investigando. Entonces, nos gustaría confirmar que lo que queremos decir llega o no, así que lo vamos a enviar por la cuesta info. Obviamente no es obligatorio rellenarlo ni nada, sino si tienen hueco, si es el deseo, pues están intentando echar una mano a los que hablamos aquí para hacerlo mejor, que realmente es el objetivo. Esta semana lo hice yo, se puede rellenar en 2 minutos, si lo rellenan rápido, y si se toma el tiempo no va a durar más de 10. Así que nada, un abrazo y ya les dejo con el grupo. Pues para terminar este tiempo de alabanza y un poquito pues con lo que Jairo pues nos ha dicho también hoy, a diferencia de Ezequías, nosotros tenemos, yo le llamo el comodín, ¿no? Que no es un comodín, sino es nuestro acompañante, y es una de las cosas que a nosotros pues nos debe también alentar a que no estamos solos y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Y en Hechos 1, el versículo 8 lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, animándonos cada día a seguir pues adelante, trabajando y haciendo lo que Dios pone en nuestro corazón, sabiendo que no estamos solos, aunque no veamos a nadie a lo mejor a nuestro alrededor, aunque recibamos burlas, porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos anima y nos insta a seguir adelante. Así que vamos a terminar cantando esta canción que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. Y vendrá un nuevo día de unidad y comunión. Y que somos cristianos se verá en nuestro amor.
es la